Vamos a meditar en la palabra Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y al tema de esta noche le he titulado Fugitivos de la ley de Dios. Y es importante entender lo que significa creer en Cristo, lo que significa estar en Cristo. Vamos a estar mirando la diferencia de estar verdaderamente en Cristo, a diferencia de estar en una religión, de estar en una organización, de estar en un ritual, en una costumbre. Hay una gran diferencia en todo esto. Y quiero comenzar primeramente que analicemos lo que nos dice la palabra en este pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, donde hemos leído. Y este pasaje, el encabezado de mi Biblia dice: no hay justo. Y comienza diciendo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que el pueblo de Israel? En ninguna manera, dice el apóstol. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y comienza a especificar cómo es que todo el género humano, tanto judíos como gentiles, dice, están bajo pecado. Estamos bajo pecado. Toda la raza humana, el género humano está bajo pecado, dice el apóstol Pablo. No importa de qué nacionalidad sea. Se supone que el más justo y el más privilegiado era el judío. Pero aún así, dice Pablo, está bajo pecado. El judío con su ley, con su circuncisión, con sus mandamientos y con todo lo especial que tenían de parte de Dios, toda la trayectoria, todos los pactos, todas las promesas, y en lo que más se respaldaban era en la ley, en la cual recibieron de parte de Dios a través de Moisés. Y ahí se escudaban y se amparaban y se justificaban aparentemente. Pero Pablo viene y dice: todo el que se quiere amparar bajo la ley está bajo pecado, está perdido, no hay esperanza para él.
sea judío, sea gentil, sea de la raza que sea, está perdido completamente. Nos está hablando el apóstol Pablo en este pasaje de la condición del hombre. Termina diciendo en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el hombre ha pecado y como resultado de ello dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién fue el primer hombre que pecó primeramente? El primer hombre fue Adán. En Adán entró el pecado. Miramos en la palabra del Señor que cuando Adán pecó, dice la escritura que él, lo primero que sucedió es que se miró desnudo, se sintió falto, con vergüenza delante de Dios. Y cuando él se siente con vergüenza delante de Dios, lo primero que hace es que va y se esconde entre los árboles del campo de la presencia del Dios de los cielos. Va a esconderse y se cubre con hojas de higuera, pensando que de esa manera todo está bien, no hay problema, Dios no me va a ver, estando acá entre los árboles del huerto y cubierto con hojas de higuera. Pero Dios llega buscando a Adán y le dice: ¿dónde estás tú, Adán? Pues acá estoy. ¿Y qué haces allá? Pues estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Desde ahí llega ya el pecado a introducirse en la raza humana. Y miramos que cuando el pecado entra en la raza humana, la tendencia del hombre, comenzando con Adán, es esconderse de Dios. En vez de que el hombre, cuando falla a Dios, cuando comete pecado, cuando está desviándose de la voluntad de Dios, en vez de que corramos a Dios, tenemos la tendencia de correr de Dios, de alejarnos de Dios, de huir de Dios, de escondernos de Dios. Nos escondemos en la religión, nos escondemos en la tradición, nos escondemos en el intelecto, nos escondemos queriendo convertirnos en ateos, diciendo: a lo mejor Dios no existe, a ver, explícame, a ver, pruébame. Pero dice la Biblia que en todo ser humano hay algo allá adentro que Él ha puesto, que da testimonio a nuestro espíritu de que hay un Dios verdadero en los cielos, y no hay excusa para ningún hombre, ninguna mujer, porque desde dentro algo le grita que hay un Dios real, que hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero. Entonces el hombre vive desde ese tiempo escondiéndose en vicios, escondiéndose en placeres, escondiéndose en excusas, culpando a los demás por su condición, por su situación, diciendo: yo no soy el culpable, si yo hice esto fue por la culpa de fulano, si yo estoy de esta manera es por la culpa de sutano, así que yo no soy el culpable. Pero Dios dice: el hombre está encerrado bajo pecado, el hombre entero está condenado por el pecado. El hombre entero no tiene una manera propia de justificarse delante de Dios, no tiene a dónde correr, no tiene a dónde huir, no hay dónde esconderse del Dios de los cielos, porque a donde vaya el hombre, ahí está el Dios de los cielos presente para hacerle manifiesta su condición, para hacerle manifiesto que está errado, que está perdido, que está fallando del blanco a donde debe de dirigirse. Entonces este pasaje nos habla de cómo Dios lo encerró todo bajo pecado. Y miramos desde ese primer hombre, Adán. Después de Adán miramos lo que pasó con Caín. Caín, dice la palabra, que hizo lo mismo: mata a su hermano Abel, y después de matar a su hermano Abel, dice que sale huyendo, se va huyendo de la presencia del Señor. Me esconderé, y iba huyendo de la presencia del Señor. Pero yo digo, ¿a dónde puede huir el hombre de la presencia del Dios de los cielos? Si se va a lo profundo de la mar, dice Dios: ahí estoy yo. Si te vas a las estrellas, ahí estoy yo, dice el Señor. Donde te quieras esconder, ahí estoy yo, dice el Señor. No hay un lugar donde el hombre se pueda esconder del Dios todopoderoso. Amén. Veamos qué dice la palabra del Señor. Venga conmigo y vamos a la escritura. Salmo 139. Precisamente veamos este punto del que estamos hablando. El versículo 1 al 12. Muchos ya conocemos este salmo, pero escuchémoslo y veamos qué dice la palabra del Señor. Oiga
atentamente cómo el salmista describe la grandeza de nuestro Dios, cómo Adán queriendo esconderse de Dios, como Caín queriendo esconderse de Dios, como Jonás huyendo de la presencia del Señor Dios. ¿A dónde huiría? ¿A dónde se podría ir? Vea qué dice la palabra. Salmo 139, versículo 1 en adelante. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encumbren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde se podrá esconder el hombre de la presencia de Dios? El primer hombre, Adán, salió escondiéndose de Dios y fue a esconderse entre los árboles, fue a cubrirse con hojas de higuera. Pero ¿cómo se podría esconder del Dios vivo? Como dice el salmista, ¿dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Después miramos que Caín sale huyendo de la presencia de Dios, sale como un fugitivo. El primer fugitivo de la justicia de Dios fue Adán. El segundo fugitivo que sale huyendo de la presencia de Dios fue Caín, la descendencia. Después de Adán y de Caín, toda la descendencia de Adán prácticamente quedó bajo pecado. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado a este mundo. Esto es por Adán. Así que toda la descendencia de Adán, cada uno de nosotros, venimos bajo esa misma maldición. Nacemos como fugitivos, vivimos como fugitivos, huyendo bajo la justicia de Dios. Por así decirlo, somos perseguidos por la justicia de Dios, porque la justicia de Dios nos marca lo correcto, lo bueno, lo que Dios quiere que se haga, lo que a Dios le agrada. Pero el hombre, como no puede cumplir esa justicia, el hombre se siente acusado, el hombre se siente perseguido, el hombre se siente señalado por la justicia de Dios, el hombre se siente bajo el juicio de Dios por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque el hombre no tiene obras, no tiene una justicia propia para poder respaldarse, para poder presentarse justo delante del Dios de los cielos. Por muchas buenas obras que el hombre quiera hacer, por bueno que crea que sea, por mucha gente que trate de ayudar, no importa lo que el hombre haga, no hay una justicia que sea lo suficientemente grande o buena para agradar al Dios de los cielos. Solamente hay una justicia que agradó a Dios, y esa fue la justicia de Cristo Jesús, el perfecto y santo Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue inmolado y que murió por cada uno de nosotros. Fue lo único que complació a Dios. Así que vamos a estar entendiendo qué significa estar precisamente bajo la cobertura de la justicia que es en Cristo Jesús, y lo que es el querer vivir bajo nuestra propia justicia. Y esto es importante porque muchas veces corremos el riesgo, mis hermanos, aún estando ya en el camino del Señor, de que inconscientemente, como
como que pensamos que si yo hago esto, si yo trabajo, si yo tengo buenas obras, si yo hago esto otro, como que con eso puedo comprar el favor de Dios. Con eso puedo sentirme justo delante de Dios. Quiero decirte, mi hermano, tú no puedes justificarte delante de Dios ni por 1000 buenas obras que hagas, porque todo eso no es suficiente. Nada de lo que puedas hacer es suficiente, ni puedes usarlo, ni puedes intentar usarlo para justificarte delante de Dios, porque es como insultar a Dios. Tus justicias no son suficientes, hermano. Entonces, ¿para qué me esfuerzo por hacer buenas obras y por ser justo? ¿Para qué me esfuerzo entonces si con nada de eso puedo agradar a Dios? Tú haces lo que haces, tus justicias, tus buenas obras no son para ser justo o ser declarado justo delante de Dios. Son para mostrarte agradecido con el Dios de los cielos por lo que Él ha hecho por ti. Él es el que lo ha hecho todo, y tus obras, tus acciones muestran gratitud. Son una obra de gratitud, son una muestra de tu gratitud, pero no son tu justicia. No te ampares bajo las buenas obras, no te justifiques por buenas obras. No pienses que voy a hacer muchas buenas obras para entonces merecer el favor de Dios. Si hago esto, si hago lo otro, si hago esto otro, quizás Dios se va a agradar de mí, me va a bendecir. No, mi hermano, Dios no te bendice por lo que tú haces, te bendice por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su sacrificio. Por eso dices: en el nombre de Jesús. Son sus méritos los que te dan acceso, son sus méritos los que te dan ese privilegio de recibir bendición de Dios, y no lo que tú haces. Aleluya. Vamos a la palabra y veamos algo importante. Isaías capítulo 64, versículo 1 al 6. Venga conmigo y veamos qué dice la Escritura en este pasaje. Vamos a mirar diferentes escrituras para entender un poquito más ampliamente cómo es que el Señor quiere que esperemos, que confiemos, que nos apoyemos en su justicia y no en nuestra propia justicia. En el tiempo primitivo, hablando del tiempo de Adán y el tiempo de Caín, ellos quedaron bajo el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que les traía aquel juicio? Estaban bajo el juicio de la conciencia. No había ley todavía, pero había una conciencia que ahí estaba haciéndole sentir a Adán. Adán, lo primerito que pasó cuando Adán pecó, cuando Adán hizo lo que no tenía que hacer, no había nadie allí para acusarlo. No había allí ningún juez, no había una ley escrita que dijera una cosa u otra, no había nada de eso. Pero entonces, ¿cómo es que Adán se sintió mal y que Adán se sintió convicto, se sintió acusado, se sintió mal? ¿Qué fue lo que trajo aquel juicio y lo que lo dejó bajo el juicio de Dios, expuesto, convicto? Lo que lo dejó de esa manera fue su propia conciencia. El primer juicio que llega a nuestra vida es el juicio de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es, según dice Romanos 2, que es la que nos acusará o nos defenderá delante del Señor en aquel día. La conciencia estará ahí. Así que cuando alguien dice: yo nunca escuché la ley de Dios, yo nunca escuché la palabra de Dios, aún esa persona no tiene excusa. Porque aunque no escuchó que alguien hablara de la ley de Dios externamente, o que alguien hablara de alguna manera de los 10 mandamientos o de lo que Dios le agrada o no, todos tenemos acá dentro una conciencia. Por eso Adán, sin que nadie le dijera: estás mal, Adán sintió vergüenza. ¿Qué le hizo sentir vergüenza? ¿Quién le hizo sentir vergüenza? Su conciencia le hizo sentir vergüenza, le hizo sentir mal. Cuando tu conciencia te hace sentir mal, no vayas en contra de tu conciencia. Acomódate a lo que tu conciencia te está diciendo, porque la conciencia es la primera que nos trae a juicio delante de Dios, o la que nos defenderá delante del Dios de los cielos. Así que es importante caminar, decía el apóstol Pablo, con una limpia conciencia delante de Dios, para caminar de una manera correcta a los ojos del Señor. Amén. Veamos qué dice la palabra. Isaías capítulo 64, versículo 1 al 6. Oh, si rompieses los cielos y descendieras
y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y he aquí, tú te enojaste, porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué tremendo cómo deja el Señor a través del profeta convicto al hombre. Lo deja como un fugitivo de la ley de Dios. El hombre vive huyendo, vive escondiéndose, vive excusándose, vive autojustificándose, pero nada de eso le dará paz en su corazón. Nada de eso le traerá bendición a su vida, porque es un convicto, es alguien que va huyendo y que está bajo el juicio de Dios, y que muy pronto, si no viene a ser justificado por la gracia, por la sangre de Cristo, terminará con consecuencias graves sobre su vida. Aquí dice la palabra, está hablando de la condición del hombre y dice: ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Dice: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está diciendo, está hablando el Señor a través de Isaías cuál es la condición del hombre, cuáles son sus justicias. Dice que las mejores justicias son como suciedad, son como trapos de inmundicia. Es decir, lo mejor que el hombre tiene lo presenta delante de Dios, y Dios dice: ¿con eso te quieres justificar? ¿Con eso piensas agradarme? ¿Con eso piensas entrar a mi gloria? ¿Con eso piensas recibir mi favor? Si eso es como suciedad delante de mí, no es lo suficientemente santo el hombre o bueno el hombre por su propia condición, por su propia justicia. El hombre que confía en sus propias justicias serán solo trapos sucios, trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso es que solamente hay una justicia que nos redime, que nos da paz, que nos da salvación, y es la justicia por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No por las obras de la ley, no por lo que el hombre hace. No puede vivir el hombre por lo que hace, sino por lo que Cristo hizo. Y ahí nos falta a nosotros entender esto en la vida práctica. Aprender a depender de Cristo, aprender a depender de lo que es la justicia de Dios, esa dependencia divina. Ya vamos a estar entrando más en eso. Veamos un poquito más adelante y veamos un pasaje más en la Escritura. Salmo 51, versículo 1 al 3. Veamos qué dice la palabra. Solo para llevarle como puntos de referencia a través de la Escritura, para que entendamos un poquito más abiertamente lo que el Señor nos está diciendo. Salmo 51, versículo 1 al 3. Vea lo que dice la palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. El versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Cuando el salmista está diciendo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, lo que está diciendo es que después de Adán, toda la descendencia que venimos de Adán, nacimos de Adán, y nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Cada uno de nosotros dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. ¿Por qué digo espiritualmente muertos? Porque el hombre, dice el salmista, desde que nace en pecado. En pecado me concibió mi madre. Usted mirará al bebé, al niño tierno, inocente, como un angelito, pero ya el pecado está en su ser. Ya trae el pecado engendrado, penetrado en su corazón. Usted no necesita enseñarle a su hijo a pecar, no necesita mandarlo a una escuela a pecar. El niño por naturaleza sabe pecar. Usted no necesita enseñarle a su niño a mentir, por naturaleza miente su niño. Usted no necesita enseñarlo a hacer lo malo por naturaleza lo aprende solito. Usted quiere impedir que aprenda lo malo, y cuando menos se acuerda, se da cuenta de que ya es un experto en lo malo. Ya conoce tantas cosas malas de este mundo. Y cómo aprendió, y dónde aprendió, y cómo se le pegó tanto lo malo y no lo bueno, porque ya lo malo lo trae por dentro el hijo. Desde bebé, desde pequeño. Esa es la condición del hombre. Por eso necesitamos la redención. Necesitamos a Cristo. No hay nadie que esté limpio de pecado. Aún desde niño ya necesita estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo, que viene por la fe de los padres cubriendo aquel hogar. La Biblia dice que cuando los padres son creyentes, los hijos vienen a ser santificados, vienen a estar bajo la cobertura de aquel padre, de aquella madre que es creyente. Pero cuando el padre y la madre son inconversos, incrédulos, dice que los hijos vienen a ser inmundos. No hay cobertura, no hay protección, no hay esa bendición de Dios sobre de ellos. Entonces todos necesitamos una bendición, una justicia divina de parte de Dios, y no apoyarnos en una justicia humana propia. Vayamos a la palabra. Romanos capítulo 5. Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 14 al 21. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Ponga mucha atención en dos versículos en particular de este pasaje que hemos leído, el versículo 14 y el versículo 20. El versículo 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice que reinó la muerte? Porque el hombre, cuando pecaba, como Adán, como Caín y como la descendencia que siguió pecando, el hombre nunca reconocía su pecado ni trataba con su pecado de la manera correcta. El hombre se excusaba como Adán: fue la mujer que me diste, fue el diablo el que me hizo pecar. O como de alguna manera como Caín, huyendo de la presencia de Dios, excusándose. El hombre siempre vivía de esa manera y el pecado se enseñoreaba, la muerte reinaba, la muerte gobernaba, porque el hombre, en vez de tratar con el pecado de la manera correcta, lo que hacía es que se escondía de Dios, huía de Dios y vivía como un fugitivo de la presencia de Dios. Entonces dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Allí estaba todo ese lapso, todo ese tiempo reinó la muerte. Ahora, ¿por qué reinó la muerte? Porque, repito, no se trataba correctamente con la enfermedad del pecado, y el pecado y la muerte se enseñoreaban del hombre. Ahora, cuando viene Moisés, dice que viene con la ley, y la ley aparece para descubrir el pecado. Dice el versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Es decir, cuando la ley se introduce, parece que el pecado se multiplica y el pecado se dispara y el pecado abunda tremendamente. Pero no es que en verdad se multiplicara el pecado cuando la ley apareció, sino que simplemente se manifestó lo que estaba oculto. El pecado oculto en la vida del hombre, toda la desobediencia, la rebeldía, el hombre entenebreció su conciencia. El hombre se rebeló contra su conciencia, cauterizó su conciencia y ya no escuchaba la voz de su conciencia. Se hizo indiferente a la voz de la conciencia. Desde Adán hasta Moisés, lo que reinaba, lo que le mostraba al hombre su pecado, era la conciencia. Pero como el hombre ignoraba la voz de la conciencia se cauterizaba, se entenebrecía. Y entonces el hombre ya hacía lo malo y se sentía tranquilo, se sentía como si nada. Es normal, como en este tiempo que estamos mirando tanta cosa que está pasando. Se dice que el homosexualismo se está multiplicando. Yo creo que no se está multiplicando, solamente se está manifestando lo que ya estaba. Se dice: están saliendo del closet. Pues ya estaban, solamente se están manifestando abiertamente. Pues algo así sucedió, dice, del tiempo de Adán al tiempo de Moisés. Allí estaba el pecado oculto. No había nada que lo hiciera manifestar, no había nada que lo hiciera brotar. ¿Por qué? Porque lo único que había en ese tiempo para manifestar el pecado y tratar con el pecado era la conciencia del hombre. Pero si el hombre se hizo indiferente a la conciencia, se rebeló contra su conciencia, cauterizó su conciencia, entenebreció su conciencia, ya no había nada que le hablare, ya no había nada que le dictare lo malo y lo bueno. Y el hombre llamaba lo bueno malo y lo malo bueno. Vivía extraviado y perdido. Pero de repente viene la ley, y cuando la ley se introduce, se multiplica el pecado, aparece el pecado. Repito, no porque la ley produjera el pecado, al contrario, la ley dice: no pecarás, no matarás, no robarás, no adulterarás, no harás esto, no harás lo otro. Todo lo malo viene la ley a decir: no lo harás, no lo harás, no lo harás. Pero entonces, ¿cómo es que si la ley viene diciendo no matarás, no robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, y nos habla de todo lo bueno que debemos de hacer y lo malo que no debemos de hacer? ¿Por qué dice el versículo 20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Es decir, la ley viene a ser como unos rayos X que vienen a mostrar lo que hay en lo profundo del corazón del hombre. Una persona de repente dice, pues yo me siento bien, no tengo ningún problema, o me duele algo por dentro, pero yo me veo por afuera muy bien, me miro sano por fuera. Pero va al médico y le dicen, venga, le vamos a tomar unos rayos X, y le sacan unos rayos X, y los rayos X no sacan lo que se ve por afuera, sacan lo que hay por adentro que no se alcanza a ver por afuera. Y le dicen de repente, mire, tiene un gran tumor en su interior, mire, tiene este gran problema allí. Allí lo detectan los rayos X. ¿Qué hacen los rayos X? Hacen manifestar lo que está dentro del hombre, que no se puede ver a vista propia. Pues asimismo, la condición del hombre que no se puede ver a vista propia, la palabra de Dios, la ley de Dios, los rayos X de Dios vienen a descubrir el corazón del hombre y dicen, estás en pecado, estás mal, estás en rebeldía, estás haciendo lo malo. Y cuando el hombre se da cuenta por esa palabra, por esa ley de Dios que está mal, entonces el hombre debe de venir a Dios y correr a Dios y decir, Señor, yo no tengo cómo hacerle para estar bien. Si tú me provees, si tú me ayudas, algo con que estar bien, Señor, gracias. Y el Señor dice, te doy mi hijo, te doy el sacrificio en la cruz del Calvario, te doy la redención en la cruz del Calvario, para que puedas estar bien, para que puedas estar sano. Ahí viene la redención entonces. Una vez más, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué abunda el pecado? Porque la ley viene a descubrirlo, a detectarlo. La ley de Dios dice, no matarás, y el que está matando queda convicto, queda en juicio, queda convicto por la ley de Dios. Se da cuenta que él mató, él es un asesino, y entonces queda convicto. Mientras de que antes que estuviera la ley, no había nadie que lo hiciera sentir convicto, porque la conciencia, que era lo único que le dictaba lo bueno y lo malo, estaba entenebrecida. Ya no escuchaban esa voz, ya no eran sensibles a la voz de la conciencia. Por eso aparece la ley, para venir a descubrir la condición del hombre. Pero el problema fue que la ley descubrió la condición del hombre, pero en el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo ya había conocimiento del pecado por la ley. Por eso dice que la ley apareció, y cuando la ley apareció, dice que abundó el pecado. Porque la ley descubre el pecado y dice, aquí hay pecado, acá hay pecado, acá hay pecado. Esta persona está mala, aquella también y aquella también. El problema con la ley de Dios era que descubría el pecado, pero no tenía la solución para el pecado. No ayudaba a la persona en su pecado, condenaba a la persona, enjuiciaba a la persona. Entonces la persona, cuando se sentía enjuiciada por la ley de Dios, igual mejor se escondía, mejor se autojustificaba, mejor buscaba de alguna manera el huir de la ley, cubrirse, protegerse con su religiosidad, con sus tradiciones, con sus diferentes maneras de querer encontrar justicia propia, porque no tenía cómo poder tratar con ese pecado, con esa maldad que la ley de Dios descubría dentro de él. Entonces, de lo que es el tiempo de Moisés a Cristo, allí está la ley, pero la condición del hombre empeora, porque ahora conoce su condición, que está mal, pero no tiene con qué resolver su problema. Conoce su enfermedad, pero no tiene medicina para sanar su enfermedad. Mas gracias a Dios por Cristo Jesús, que en Cristo Jesús no solamente nos da lo que es el conocimiento del pecado, sino la solución, la medicina, la sanidad de todo pecado y de toda maldad, para ser libres, para ser sanos, para ser bendecidos de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero luego dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir,
El pecado apareció, la ley descubre el pecado, la ley dice esto está mal, pero Dios dice, aunque abundó el pecado y te das cuenta que estás mal en esta área y en esta área y en esta área y en esta otra área, antes de que conociéramos la palabra de Dios o la ley de Dios, cada quien se sentía que estaba bien en su propia opinión. Yo soy una buena persona, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a buscar a Dios, que lo busquen los asesinos y la gente perdida, los drogadictos, pero yo no hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo soy una buena persona, voy de mi casa al trabajo, yo vivo bien con mi familia, yo no soy una mala persona. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, le hace saber y le hace entender y reconocer, le descubre tanta maldad y tanto pecado en el corazón, que aquella persona queda convicta y dice, yo creía que era bueno, yo creía que no hacía mal a nadie, yo creía que no tenía pecado, porque vivía en tinieblas, pero ahora que la luz de Dios brilla en mi corazón, me doy cuenta que soy el peor de los pecadores, el más perdido de todos, y reconozco que necesito la gracia de Dios. Y lo hermoso del Señor que dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Por grande que fuera el pecado, por negro que fuera el pecado, no hay pecado que la sangre de Cristo, que la gracia de Cristo no tenga poder para quitarlo, para arrancarlo, para limpiarlo, para cambiarlo. La gracia de Dios tiene poder para cambiar y transformar la vida del hombre completamente. Aleluya. La gracia de Dios. En la gracia de Dios estamos seguros. En la gracia de Dios ya no somos convictos, ya no somos fugitivos de la ley de Dios, sino que nos encontramos en paz con Dios. Vamos a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oiga el versículo 4, qué importante. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué es la ley? La ley son todas las obras buenas, las acciones buenas, los méritos propios. El decir, yo creo que soy justo delante de Dios porque me he portado bien, porque ayudé a un pobre, porque ofrendé, porque hice esto otro. Y cuando pensamos que por las buenas obras que hacemos somos justificados delante de Dios, dice, de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído. Estáis bajo la ley y estáis bajo maldición. O sea, en otras palabras, no podemos vivir complaciendo a Dios por lo que hacemos. Repito, hagamos una diferencia entre lo que nos justifica y lo que hacemos por agradecimiento a nuestro Dios. Lo que nos justifica no son las obras que hacemos. No importa cuántas obras hagas, cuánto sirves a Dios, cuánto predicas, cuánto ayunas, cuánto haces esto, cuánto haces lo otro, nada de eso te justifica. No te acerques a Dios dependiendo de tus obras para recibir de Dios, porque dice Dios, dice Pablo, el que por las obras se justifica, de la gracia ha caído, de Cristo se ha desligado y se ha pegado a la ley. La ley es lo que el hombre hace, la ley son obras, pero la gracia no es lo que el hombre hace, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, es la gracia, es lo que nos da acceso a Dios por el Espíritu de Dios.
Ahora, no con esto estoy diciendo que no debemos de hacer buenas obras. No estoy diciendo que las obras buenas de nada sirven. Claro que sirven de mucho, como un acto de agradecimiento a Dios y una evidencia de lo que Dios ha hecho acá dentro en el corazón, mostrándose, exteriorizándose en gratitud, mas no queriendo comprar el favor de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, no se acerque a Dios queriendo comprar su favor, pensando que porque hice esto, Señor, en este día me porté bien, así que hoy sí merezco que me bendigas. No, mi hermano, aún con tu mejor comportamiento no mereces que Dios te bendiga, porque no es lo suficiente lo que puedes hacer para merecer un toquecito de Dios. Entonces, ¿cómo puedo merecer? Por lo que Él hizo. Es por la única razón y el único medio por el cual yo merezco recibir de Dios. Y yo abro mi corazón y yo recibo de Dios. No voy a vivir por la ley. No voy a confiar en mis obras. No voy a confiar en mis acciones. Voy a manifestar mis acciones como un acto de gratitud delante de Dios, nunca como una justicia para merecer de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Parece que esto es algo muy básico que muchos ya conocemos, pero inconscientemente en ocasiones como que nos vamos desligando de esa confianza real en la gracia, y ya vamos a ir entrando un poco más a entender qué es realmente estar en la gracia y depender de la gracia. Pero lo primero es que entendamos qué significa el querer uno vivir por las obras de la ley, y cómo es que nada de eso le da a uno seguridad ni acceso, y queda uno convicto y queda uno como fugitivo de la ley de Dios. Vamos a la palabra, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Vea cómo nos dice la palabra aquí. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, qué importante está esto. El versículo 9 dice, el versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Es algo parecido, déjeme le pongo un ejemplo. Es como si dijéramos, hay una persona que es muy buena, muy bondadosa, ha ayudado a tantas personas, ha ayudado a miles de personas, les ha ayudado con dinero, les ha ayudado para que tengan comida, les ha ayudado para que tengan un techo bajo su cabeza, y ha ayudado a miles de personas. Pero de repente esa persona se molesta, se enoja y viene y mata a una persona en el camino, y agarra una pistola, mata a alguien. Y de repente dijera alguien, bueno, o él pensara y dijera, bueno, pues yo he ayudado tanto a tanta gente, he ayudado a miles de personas. Si ponemos en la balanza las miles de personas que he ayudado a la persona que maté, pues son más a las personas que he ayudado que las personas a las que he dañado. Y esa es la evaluación que hace sobre todo la gente típicamente afuera, como que tendemos a poner en una balanza nuestras justicias y decimos, bueno, yo creo que he hecho más cosas buenas que malas. Y si como que he hecho más cosas buenas que malas, entonces mi balanza como que está arriba lo bueno, entonces me voy a ir con Dios, y entonces voy a entrar a su presencia y me voy a ir a su gloria.
Y no es así, porque es como la ley terrenal. La ley terrenal, imagínese que usted diga, bueno, no he robado, he ayudado a esta persona, a esta otra, a estas 20, a estas 50 personas, pero a esta la maté, hombre, porque no me caía bien. Que al cabo, como a todas estas las ayudé, pues voy a poner en la balanza el haberle hecho daño a esta con haber ayudado a todas estas, pues se compensa todo el bien que he hecho por ese mal que hice. Pero la ley dice, no importa a cuánta gente ayudaste, no importa a cuántas personas le hiciste el bien, si mataste a esta persona, la ley cae encima de ti completamente y te meten a la cárcel, sin importar que ayudaste a 1000 personas. Si mataste a esta, eres culpable de toda la ley y viene todo el juicio de la ley sobre ti y te encierran en la cárcel. Pues dice Dios, así es conmigo también. No puedes poner en balanza. Yo no trabajo con balanza. ¿Por qué? Porque si quebras un solo mandamiento, eres culpable de toda mi ley. Vas a juicio, eres un reo de juicio. Y vas a ser condenado, vas a ser encarcelado, vas a ser juzgado por ese solo pecado. Por eso el que quiere vivir bajo la ley tendría que ser perfecto. El que quiere pesarse en una balanza de lo bueno y lo malo tiene que estar 100% bien, 0% mal, para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener el favor de Dios. ¿Quién puede estar 100% bien y 0% mal? No hay uno, porque el que no peca de una manera peca de otra, el que no ofende de una manera ofende de otra, y queda convicto por la ley, es culpable de toda la ley. Pero la única manera como somos libres de esa ley es por la sangre del Cordero de Dios. Él es el que nos redime de la ley, Él es el que nos justifica de la ley. Nuestra justicia viene de Cristo, viene del Señor, no viene de nuestras obras. Porque repito, ¿qué pasa si confío en mis obras? 20 obras me justifican, pero con una que falle, con un mandamiento que rompa, estoy en juicio, soy un reo. ¿Sí me explico? Así como 20 cosas que haga bien cumpliendo la ley, no me crucé la calle en rojo, respeté esta señal, respeté la otra, hice bien esto, hice bien lo otro, pero de repente hago algo mal, me cae la ley encima por lo malo que hice, por aquel solo punto que hice. Así es también delante de Dios. Dice Santiago, una sola transgresión te hace deudor y culpable y te hace un fugitivo de la ley de Dios. Vas a vivir escondiéndote, vas a vivir huyendo, vas a vivir sin paz, vas a vivir perseguido. Dijo Caín, seré errante y extranjero, andaré huyendo por todo lugar, como su padre Adán, escondiéndose entre los árboles del campo, cubriéndose con hojas de higuera, con excusas propias, con autojustificaciones propias, y perdido sin paz. Así vive el hombre, así vive la mujer, que depende en sus obras, que depende de su propia justicia. Solo el hombre que le abre su corazón a Cristo Jesús es el hombre que tiene paz en su corazón, es el hombre que es justificado a los ojos de Dios, porque ya no confía en su justicia, confía en la justicia de Dios, que no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 10. Vea lo que dice la palabra. ¿Estamos confiando en la ley o en la gracia? ¿Estamos confiando en nuestras obras para justicia o estamos confiando en lo que Cristo hizo, en las obras de Cristo? Consumado es, hecho está, dijo el Señor. De ahí debemos de depender, de sostenernos. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Qué hermoso! Oiga lo que dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el versículo 11 anteriormente dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que entender, aún el versículo 10 lo dice más claro: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces está diciéndonos que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto no es cualquier cosa, se oye como algo simple. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley no eran algo malo, eran algo bueno. Las obras de la ley eran cosas buenas, era el hacer lo bueno. No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, todo lo bueno, trata de hacer lo bueno. Pero lo hacían para vivir por ello, lo hacían para que fuera su justicia. Yo me porté bien, por eso merezco. Yo cumplí con lo que Dios dice, por eso merezco. Pero el hombre se engañaba a sí mismo, porque no podía cumplir con todo lo que Dios decía, y quedaba bajo maldición. Escrito está, dice: todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Así que cuando tú dependes de lo que haces para acercarte a Dios, para sentirte justo, para sentirte agradable a Dios, para tener acceso a la presencia de Dios, cuando tú te quieres justificar por las obras de la ley, en vez de que seas bendecido, estás bajo maldición, porque no llenas los requisitos. Y dice: escrito está: maldito será aquel que dependa de las obras de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces quiere decir que la ley no es: hago unas y pues no importa que fallen otras. No, la ley es: si quieres depender de la ley, tienes que hacerlo todo. Tienes que cumplir con todo, punto, coma, lo más chiquito y lo más grande. Porque fallas en una cosa y estás bajo maldición y bajo el juicio de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué le espera al hombre que quiere depender de la ley? Y no relacionemos la ley solamente con la ley de Moisés. Y alguien puede decir: bueno, ya no estoy bajo la ley porque ya la ley quedó atrás, quedó en el tiempo de Moisés. No, es que muchos, aunque estemos en este tiempo y vengamos a una iglesia cristiana, siempre que dependemos de las obras que hacemos para ser justificados delante de Dios, estamos cayendo bajo la ley. Estamos queriendo vivir bajo la ley. No dependas de las obras que haces, porque eso no te trae bendición, te trae maldición, arrogancia, altivez. Te vas a sentir como un fariseo: y yo ayuno 2 veces por semana, y yo oro más que aquel, y yo soy mejor que aquel otro. Señor, gracias porque yo no soy como fulano y sutano. Eso es lo que causa el que quiere vivir por la ley. Se quiere sentir santo y justo por sus obras, por lo que hace. El publicano, él no se justificó por la ley. Él estaba ahí delante de Dios diciendo: sé propicio a este pecador, ten misericordia porque yo no merezco, Señor. No tengo con qué acercarme a ti, pero me acerco, Señor, pidiéndote misericordia. Y la Biblia dice: el fariseo fue rechazado y el publicano fue justificado delante de Dios. Dios quiere justificar nuestras vidas, nuestras almas. ¿Y dónde comienza el camino a la justificación? Reconociendo que mi dependencia no está en lo que soy, en lo que tengo, en lo que hago, en lo que puedo, en lo que conozco. Mi dependencia está en la gracia de Dios, lo que Él hizo, lo que Él
puede, lo que Él sabe, lo que Él tiene para mi vida. Mi dependencia está en el Cordero de Dios. Mi dependencia está en Él, en una relación íntima con Él, en una dependencia donde yo lo tengo a Él, lo gozo a Él, me amparo en Él, me apoyo en Él, vivo de Él, vivo por Él. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que trae bendición a nuestra vida. Eso es lo que nos saca de la maldición y nos mete a la bendición. Entonces, repito, el vivir bajo la ley, no piense que solamente es pensar en vivir como Moisés o como aquellas personas en el tiempo pasado que hacían todo aquello, rituales de acuerdo a la ley, sino que seguimos viviendo de acuerdo a la ley cuando seguimos dependiendo y confiando en nuestras buenas obras para justificación, en vez de confiar en Cristo y depender de Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a la palabra. Venga conmigo y veamos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. No está diciendo que la ley es mala. No matarás, no robarás, no hurtarás, no adulterarás, no mentirás, etcétera. Eso no es algo malo, eso es algo bueno. La ley es buena, es buena. Y dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Cómo se usa legítimamente? ¿Cómo se puede usar la ley legítimamente? La ley, repito, cuando no se usa legítimamente, es como ya nos decía Pablo, el que depende de la ley para vivir por la ley, no está usando la ley legítimamente, está usando la ley como una forma de justicia, y lo único que le traerá será maldición, porque no podrá cumplir toda la ley. No podrá ser perfecto en todas sus obras, en todas sus acciones. Entonces, ¿cómo se usa la ley legítimamente de acuerdo a este pasaje? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, y comienza a hablar de una lista entera de las diferentes desobediencias y rebeldías que el hombre termina practicando. Lo que está diciendo es que el Señor, cuando establece la ley, como miramos acá en el país, que la ley se ha dado, y usted mira, hay una patrulla, un policía, y ese policía no está ahí para ir en contra, para atacar y para arrestar a alguien que está haciendo lo correcto, sino para alguien que está violando la ley, que está robando, que está matando, que está haciendo todo aquello negativo. Entonces, cuando aquella ley mira que alguien está haciendo algo malo, la ley cae sobre el que está haciendo aquello malo. Nosotros primeramente entendemos que cuando la ley la usamos legítimamente, la usamos, repito, no para justificarnos, sino que la usamos para dar testimonio. Esas obras que hacemos no son lo que nos justifica, son el testimonio. ¿Testimonio de qué? De que alguien nos ha justificado, de que en gratitud buscamos vivir una vida recta, agradable a los ojos de Dios. Buscamos cumplir la ley, pero no para ser justificados, sino porque hemos sido justificados. Oiga la diferencia de esto. Parece lo mismo, pero es una diferencia del cielo a la tierra. Buscar cumplir la ley para ser justificados es una cosa, eso trae maldición. Buscar cumplir la ley porque hemos sido justificados, eso trae bendición de Dios.
Usar la ley legítimamente, repito, significa el uno buscar cumplir la ley. Es decir, no voy a robar, no voy a matar. En pocas palabras, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. A mi Dios primeramente y luego a mi prójimo como a mí mismo. Y ahí se cumple la ley y los profetas. Voy a buscar cumplir esa ley. ¿Por qué? ¿Para ser justificado? No, no para ser justificado. Entonces, ¿para qué voy a buscar cumplir esa ley? Porque he sido justificado y ahora en gratitud quiero obedecer y agradar a aquel que me justificó, a aquel que me redimió, a aquel que me santificó. Así que si viene la ley a querer pedirme cuentas de mis acciones y yo no le respondo a la ley diciendo, mira, me porté muy bien y por eso soy inocente. No, yo le respondo a la ley, esas buenas obras solo son una gratitud hacia mi Dios, pero lo que me justifica es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la redención que Él pagó por mis pecados. Tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su amor, soy libre por Él. Aleluya. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, esa es la diferencia. La ley se usa legítimamente cuando vivimos no para ser justificados por ella, sino por cuanto hemos sido justificados por la gracia de Dios. Ahora viene la obediencia a Dios como un resultado de aquel cambio. Y eso es lo que realmente funciona, porque el que quiere justificarse por las obras de la ley termina con un esfuerzo propio, termina queriendo agradar a Dios por sus fuerzas. Voy a vencer esto por mis fuerzas, voy a dejar de hacer esto por mi fuerza. Y la realidad es que eso no funciona. Uno no puede cambiar. Uno vuelve a caer en lo mismo, fracasa, tropieza, se decepciona, se desilusiona, porque es la fuerza del hombre intentando agradar a Dios. Pero cuando tú te centras en la gracia de Cristo, una relación íntima con el Dios de los cielos, y sientes su presencia y su palabra transforma tu corazón y llena tu vida de su Espíritu Santo, es Él el que te da el poder y la fuerza para ahora obedecer, hacer, cumplir, guardar, y logras hacer lo que dice la ley de Dios por el poder del Espíritu de Dios, por la gracia de Dios que está en ti. No es tu fuerza, es el poder de Dios en tu vida. No es tu sabiduría, es la gracia de Dios sobre tu vida la que te capacita, te equipa, te fortalece para lograr hacer lo que debes de hacer para agradar a Dios. Entonces es como realmente funciona el plan de Dios. La gracia es lo primero. La gracia es lo que me justifica, y no solamente me justifica, me equipa, me capacita, me prepara, me fortalece, para que de esta manera tenga yo la fuerza para hacer la voluntad de Dios y así cumplir con la ley de Dios. Amén. Venga conmigo rápidamente. El tiempo se nos ha ido, pero venga conmigo y veamos Mateo capítulo 5, versículo 21. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué significa esto? Oíste que fue dicho, fue la ley. Ahora, muchas personas piensan que por cuanto la ley nadie la pudo cumplir y ahora la gracia, somos justificados en Cristo, muchas personas piensan que el estándar de Dios bajó y que ya no es tan estricto, vamos a decirlo de esa manera. Ya no es tan estricto Dios en cuanto a lo que espera del ser humano, como que antes esperaba mucho y ahora ya en la gracia como que bajó el estándar de Dios y ya no espera prácticamente nada. Ese es el concepto de no entender lo que es la gracia de Dios. No es lo que Dios está diciendo. Cuando Dios habla ahora en este pasaje, Cristo Jesús hablando, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el estándar de Dios, de la ley a la gracia, no bajó. El estándar de Dios, de la ley a la gracia, subió más alto. Porque ¿qué es más difícil? ¿El guardarse de cometer adulterio o el simplemente mirar a una mujer y codiciarla? ¿Qué es un requisito más alto? ¿El que se mete en problemas de juicio al matar a una persona como Caín? ¿O simplemente con enojarse contra su hermano y ya estar expuesto delante de Dios? ¡Qué tremendo! Entonces debemos entender esto. El estándar de Dios no bajó en la gracia. El estándar de Dios, por así decirlo, subió en la gracia. ¿Y por qué subió en la gracia en vez de bajar? Porque la gracia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, su presencia en nosotros nos hace más sensibles a una relación más íntima, más interna. Es una luz que alumbra más profundo en el corazón y que nos redarguye de cosas más pequeñas y más aparentemente insignificantes. Pero Dios dice: hijo, yo no quiero que te quedes limitado, yo quiero que crezcas en mi gracia y que seas perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. No quiero que te limites a una condición externa, quiero trabajar en una condición interna. Porque la ley decía: cuídate de no cometer el acto, lo externo. Pero la gracia dice: yo no busco solo lo externo, yo busco lo interno. Aleluya. No decía: no matarás, cuídate de no hacer lo externo, matar a tu hermano. Pero yo te digo: cuídate aún de lo que pasa acá adentro, de no enojarte, porque el enojo es algo que surge adentro de uno. Y yo veo lo interno. La ley trabajaba con lo externo, expectaba lo externo. La gracia de Dios va más allá de lo externo, va a lo interno, al corazón, a la mente, a lo más íntimo del hombre. Porque Dios busca el corazón del hombre desde su interior para llevarlo a esa perfección que Dios quiere llevarlo. La ley trabajaba de afuera para adentro, la gracia trabaja de adentro para afuera. ¿Sí me explico? La ley quería ponerle barreras al hombre para decir: no hagas, no hagas, no hagas, y detenerlo de irse a un barranco, de irse a pecar, de irse a la maldad. Esa era la ley, poniendo como en las calles: wrong way, do not enter, stop. Y la ley, eso es lo que le decía: no te metas por ahí, detente. Pero la gracia no le pone a uno solamente esas barreras por afuera. La gracia lo transforma por adentro, lo perfecciona por adentro, lo limpia por adentro, para que haya un deseo de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, y que realmente pueda estar en comunión con Dios la persona. Porque en la ley la persona podría detenerse de hacer aquello, pero dentro de su corazón estar lleno de maldad. Dijo el Señor a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados.
Ustedes por fuera, dice, se miran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos podridos, echados a perder, huelen mal por dentro. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se han preocupado por guardar lo externo, la apariencia. La ley es apariencia, es externo, es lo de afuera. La gracia no es apariencia. La gracia trae integridad. La gracia te lleva a donde quiera que estés. En lo secreto habla con Dios, en lo secreto honra a Dios, en lo secreto agrada a Dios, en lo secreto sirve a Dios. No es una exhibición, no es solo en lo público. La gracia de Dios busca lo secreto, busca lo interno, busca lo íntimo, busca lo de adentro y no solamente lo de afuera. Esa es la diferencia entre ley y gracia. El que vive queriendo servir solamente con que me vean bien, con eso ya la hice. Con que piensen que todo está bien, con eso ya quedó bien. Entonces, con que quede bien por afuera con los hombres, con que convenza a mis padres que todo está bien, ya está bien todo. Con que engañe a mi esposa y le haga saber y creer que sí me fui al trabajo cuando no me fui, con eso es suficiente. Y pensamos que simplemente con aparentar, con presentar algo externo, con convencer a la gente externamente, con eso viviremos. Dice Dios: morirás. Traerá maldiciones a tu vida. ¿Quieres bendición? No vivas por lo externo, vive por lo interno. Cristo trabajará acá adentro, desde adentro, por adentro, te cambiará. Habrá una relación interna, no basada en las apariencias, no basada en lo externo, sino basada en lo interno. La relación con Dios representa lo interno. La gracia apunta a lo interno. Y eso es lo que nos lleva a una fidelidad mayor que lo externo. Por ejemplo, imagínense ustedes, el Señor Jesús dijo esto: si vuestras justicias no fueran mayores que las de los escribas y fariseos, están perdidos, dijo el Señor. Oiga, y póngase a competir con un fariseo a ver si le gana. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayuna usted? No responda. Ellos eran rigurosos y extremistas en su servicio a Dios. Guardaban cada cosa, diezmaban hasta la menta y el comino. ¿Cuánto diezma usted? No conteste. Ellos eran hombres que guardaban la ley punto a punto, aparentemente en lo externo. ¿Cuál era el problema de ellos? No es que estaba mal lo que hacían por afuera. El problema de ellos es que estaba mal lo que había por adentro. Lo de afuera se miraba bonito, lo de afuera se miraba atractivo, pero lo de adentro estaba mal. Entonces dice: si vuestras justicias no fueran mayores que la de los escribas y fariseos, están perdidos, no serán salvos. ¿Y cómo podremos competir con una religiosidad tan extrema como la de ellos? Yo creo que ninguno de nosotros podemos competir con ellos en una cuestión religiosa, en una cuestión externa, visible. Usted miraba a uno de ellos y decía: qué hombre tan santo, aleluya. Pero por dentro era otra cosa. Entonces, la competencia que nosotros tenemos para superar a los escribas y fariseos, ahí es donde entra esta clase de gracia. La gracia que no está basada en lo externo, o mejor dicho, la obra que no está basada en lo externo, que es una ley prácticamente, que es una religión, que es una tradición, que es una mentalidad, que es una cultura, una forma de vivir o de ser que se ha adaptado y que se ha caído simplemente en esa línea. Pero se ha perdido lo interno, se ha perdido la relación íntima con Dios, se ha perdido el vivir bajo esa gracia que trabaja con lo interno, que nos redarguye en lo interno, que nos observa desde adentro, que no nos estorba solamente cuando está lo externo, como la ley, que solo en lo externo decía: detente, no pases, no lo hagas, no cometas el acto. Sino que la gracia de Dios, antes de llegar al acto, antes de llegar a aquello externo, ya está trabajando acá adentro. Hijo, arranque ese pensamiento de ahí. Hijo, desecha ese sentimiento, desecha eso que anda rondeándote. No le des lugar a eso, no le des cabida a eso. La gracia de Dios trabaja desde adentro y nos eleva a una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Porque no es una justicia externa, sino una justicia interna, que es producto de la relación con Dios, de vivir por la gracia de Dios
que es lo que nos transformará y nos llevará a una transformación y una bendición genuina y auténtica delante de Dios. Póngase de pie.